Bueno, os voy a presentar a esta señora, que es la abuela de un niño de 3 años, de una niña, de Chloe, y ella trabajó en la fábrica de tabacos durante muchos años, ¿de acuerdo? Entonces ella os va a hablar sobre la fábrica, sobre lo que hicieron las mujeres en la fábrica, qué era lo que trabajaba ella, cuál era su trabajo, en qué consistía. Y luego, al final de todo, no durante lo que ella os quiera contar, sino al final de todo, si alguien considera que quiere hacerle alguna pregunta, pues si ella le parece bien, os la contesta. ¿De acuerdo? Entonces le damos un aplauso. Bueno, buenos días a todos, a todas, buenos días. Yo me llamo Lola, trabajé 38 años y 30 días en la fábrica de tabacos de La Coruña. Entré con 18 años y salí con 57 porque la fábrica iba a cerrar. Hoy en día, pues claro, las producciones, cuando yo entré en la fábrica, entré de aprendiza, teníamos un mandilón azul y nos ponían a las aprendizas un gorro amarillo, a las operarias uno azul, y las que hacían, no sé si sabéis lo que son las farias. ¿Sabéis lo que son las farias? No. Sí, pues son como cigarros puros, pero con los puros tienen la punta redonda, y las farias, que por cierto las farias fueron lo que le dieron más fama a la fábrica de La Coruña, fueron reconocidas mundialmente porque mis compañeras, que eran las que las elaboraban, las hacían a la perfección y cogieron fama mundial. Todo el mundo quería farias de La Coruña por lo bien, por lo perfectas que estaban hechas. Entonces yo entré de operaria, pero yo entré para cigarrillos y fui para una máquina a aprender un tiempo con 3 compañeras y después pasé a operaria. Las máquinas, cuando yo entré, fijaros cómo cambiaron los tiempos, como eran ya privilegiadas, eran unas máquinas tal, y hacían 1200 cigarrillos por minuto. Eso cuando entré yo con 18 años. Y cuando me marché, ya había máquinas que hacían 10.000 por minuto. O sea, fijaros cómo cambiaron los tiempos, eso en el trabajo. Después, a nivel personal, yo cuando entré, vivía, ¿sabéis dónde está Prica? Sí, ¿no? Sí, los que sabéis, en la zona del estadio. Pues yo vivía allí y tenía con otras compañeras, íbamos andando hasta Cuatro Caminos, que es donde está la fábrica de tabacos, la plaza de la Palloza. Llegábamos muchas veces muy mojadas, chorreando, teníamos que descalzarnos, había una caldera de la calefacción y poníamos la ropa allí a secar. Después, con el tiempo, contratamos un coche que era 4 latas, le llamaban la pachanga de aquellos, pero para nosotros era un adelanto porque en vez de ir andando y llegar mojadas, pues aunque era un coche que os reiríais, claro, pero a nosotros pues nos hizo mucha ilusión porque ya no íbamos andando. Después ya pusieron autobuses de la compañía de tranvía, pero teníamos que dar la vuelta a toda La Coruña, que nosotros nos levantábamos a las 4:30 o 5 de la madrugada, porque entrábamos a las 6, salíamos a las 2, y la otra, o sea, éramos a turnos. Una semana entrábamos de 6 a 2 y otra semana de 2 a 10 de la noche. Entonces a las 6 de la mañana no había autobuses ni nada. Entonces pues la compañía de tranvías, después de presionar y hacer peticiones, pues nos puso un autobús, pero recogía a gente del muelle y de la fábrica por toda La Coruña. Entonces, claro, teníamos que madrugar mucho más porque dábamos la vuelta todas las mañanas a La Coruña. Teníamos que ir por la torre y todo por ahí. Entonces, yo os quería hablar de lo importante. Además, hoy, me perdonaréis los chicos, pero como mañana es el Día de la Mujer Trabajadora, pues me voy a dirigir a lo mejor un poquito más a las chicas.
perdonarme los chicos, no me lo toméis a mal, porque yo también tengo hijos y nietos y vamos, que quiero decirte que para mí es igual, pero hoy va dedicado a la mujer, entonces lo dedicamos un poco más. Y os quería decir que seáis muy buenas estudiantes, escojáis lo que os gusta si puede ser, y que tratéis de no depender de nadie, porque lo más bonito de bueno, para mí, yo siempre os hablo bajo mi punto de vista y de la experiencia que tengo por lo mayor que soy, que la independencia económica, social, todo es súper importante. Ahora no os dais cuenta, pero el día de mañana os dais cuenta. Cuando os caséis o tengáis pareja, que sea solo por amor, no porque tengáis que depender del chico. Y a los chicos también, que no tengan que depender de las chicas. O sea que la independencia para todo el género, femenino y masculino, es importantísimo. Y que tenéis que empezar ahora ya, como ya sabéis cómo se plantan los árboles, como que van creciendo, vosotros sois esto, y tenéis que empezar ahora ya a sembrar para recoger el día de mañana. Y que si tenéis suerte y podáis dedicaros a lo que os guste, mucho mejor. Yo entré en la fábrica, ya os dije, de aprendiza, después pasé a operaria, de gorro amarillo pasé a gorro azul, y después, como hubo puestos de promoción interna, pues me presenté a varias cosas, a proveedores, y salí jefa de equipo, o sea, encargada. Tenía a mi cargo, pues, las mujeres de la fábrica, que eran bastantes. Entonces, pues, a ver, para mi autoestima, pues fue importante, porque lo que había estudiado, lo que había preparado, pues me sirvió para llegar, pues, allí dentro de la fábrica. No era de los mejores puestos, pero bueno, estaba en el medio. Y trabajábamos mucho, también éramos como una familia, nos llevábamos muy bien, otros no tan bien, como os pasará a vosotros, pero que siempre tuvimos fama de solidarias. Cuando había una desgracia o una cosa, siempre nosotros hemos juntado dinero, hemos ayudado. Venían muchas veces señoras a la puerta de la fábrica, nosotras le ayudábamos en lo que podíamos, y creo que nuestra mayor virtud de las cigarreras es haber sido muy solidarias con la gente que lo necesitaba. Hemos salido ya en prensa y en radio por ese motivo. Eso también es un valor importante, la solidaridad con los demás. Y ahora os voy a leer un poco, para no equivocarme en las fechas, aunque sé que la fábrica de La Coruña se fundó, es la más antigua de Coruña, se fundó en el año 1804, cuando la ciudad de La Coruña tenía solamente 30.000 habitantes, que ahora creo que somos, no sé, 260.000 o 70, por ahí, no, pero solo éramos 30.000, y había 4.000 mujeres trabajando en la fábrica de tabacos, y solo 40 hombres. Fijaros la diferencia, 30.000 habitantes, 4.000 mujeres y 40 hombres. Después de varias reformas, en el año 1890 alcanzó la configuración que tiene ahora, que le veis ahora. La mecanización empezó en el año 1911 y la energía eléctrica llegó en el 1901, porque desde el 1804 hasta el 1901 trabajaban a vapor, la poca maquinaria que había, que no había mucho. Y sobre el 1900, al venir la mecanización, se rebajó la plantilla a 2.000 mujeres y se fue rebajando hasta que cuando se cerró debían de ser aproximadamente 200 mujeres. O sea, que la mecanización fue restando trabajo manual. Viene por un lado muy bien, porque claro, hay que evolucionar. Por otro lado, pues claro, de cara al trabajo, pues resta puestos de trabajo. Y ahora, pues, si me queréis preguntar algo, yo encantada, lo que sé, pues respondo. ¿La fábrica esa de tabaco daba a uno ayuntamiento?
Ayuntamiento, no. Era correo marítimo en su inicio. Los barcos que venían con el tabaco, los barcos que traían el tabaco y otras cosas, era correo marítimo, era como un almacén y oficinas del correo marítimo, de los barcos que venían. Dime, guapa. Levanta. No, pero no te oigo. No te oigo. Dime. No te dé vergüenza, que es bonito que te lo pues ahí no te voy. Yo personalmente tengo que defender y eso creo que poco. Hoy en día pues está muy mal visto, algo tendrá, no lo sé. Yo no puedo juzgar eso porque no estoy capacitada para juzgar eso. Yo no pertenecía al departamento de investigación, yo solo hacía los cigarrillos y después dirigía a las personas. No estaba yo en el laboratorio para saber los componentes. No te puedo contestar ahí. Dime, guapo. ¿Por qué usted estuvo tanto tiempo en la Fiscalía? ¿Cómo? ¿Por qué estuviste tanto tiempo trabajando? Pues aún estuve mucho menos del que tenía que estar. Estuve tanto tiempo, tenía que estar más porque la cerraron. Yo me tenía que haber jubilado con 65 años y me jubilé con 50. Bueno, me jubilé 3 años antes voluntaria porque nos dieron esa opción. Porque, bueno, una porque necesitaba el dinero y otra porque también me gustaba mi trabajo. Y me gustaba también lo que os dije antes, ser independiente. Yo estoy casada hace 52 años, muy feliz con mi marido, pero también me gusta ser yo independiente, no tener que depender de él. Y por eso trabajé, para ganar dinero y también porque me gustaba mucho mi trabajo. Hice mucha sociedad, tengo muchas amigas. Ayer fuimos a una comida, 15 amigas, compañeras, que nos reunimos todos los martes. Y eso también es importante, conservar la sociedad, no quedarse aislado. Dime, guapo. ¿Trataban igual a los hombres que a las mujeres? No, mira, ahí hay mucho que hablar. Cuando entré yo, que ahí es también anterior a entrar yo, muchos años anteriores a entrar yo, muchos años. Las señoras, antiguamente, a las mujeres poco se les mandaba al colegio, se mandaba a los hombres, porque los padres creían que el hombre, que las mujeres como estar en su casa y atender al marido si se casaban y tal. Entonces había mucha mujer que no sabía leer ni escribir, entonces dependían de los hombres que estaban más preparados. Entonces ahí había un poco, bastante de machismo. El hombre no se portaba bien con la mujer. Entonces cuando entramos las de mi generación, que sabíamos un poquito más, ya no necesitábamos que nos escribieran las cartas, ya las sabíamos escribir nosotras, ya no necesitaban que nos arreglaran un papel para ir aquí o para ir allá o para ir al otro lado. Entonces ya empezamos nosotras a sumar puntos y entonces pues ya los hombres, al principio cuando yo entré las máquinas tenían 3 mujeres cada máquina y era el mecánico el que escogía a las mujeres. Después cuando marché yo, pues prácticamente escogíamos nosotros a los hombres, porque como éramos más y sabíamos como ellos, pues les ganamos terreno y quedamos por lo menos a la par. Ya no había la diferencia, pero sí hubo mucho machismo. ¿Y había diferencia de sueldo entre las mujeres? Pues sí, había diferencia de sueldo. Sí, ya te voy a hablar de mi caso. Yo era jefe de equipo del personal femenino y los hombres que estaban en las máquinas pues solo tenían, yo tenía a lo mejor 200 mujeres o 100 o según la época que fuese, y los hombres solo tenían 3, a lo sumo 5, y ellos, aparte por tener mecánica, porque ellos eran mecánicos de las máquinas y jefes de equipo también, entonces ellos por mecánica ya les pagaban un plus, pero aparte les pagaban más que me pagaban a mí, con mucha menor responsabilidad. Sí, había diferencia como hay ahora. Sí, sí que la había. A ver, ¿a quién le contesto? A ver, el de amarillo, a ver, dime. ¿Quién ganaba mantener los hombres o las mujeres? Bueno, eso también iba
según el puesto que se tenía. Un jefe ganaba más que una operaria, pero ya lo expliqué que sí, que había diferencia. A igualdad de puesto de trabajo había diferencia, sí que había. A ver. Cuando hacíais algo mal, os gritaban. Ah, sí, nos castigaban. Y nos castigaban. Para el puesto, bueno, a veces, por ejemplo, cuando yo entré, las cajetillas se envasaban a mano. Había unos cajones de madera que pesaban bastante, había que subirlos a una plataforma y yo siempre estuve, cuando estuve en máquina, poco tiempo que estuve, porque después ya pasé al otro puesto, yo estuve liando, o sea, éramos liadoras o empaquetadoras. Yo era liadora, hacía los cigarrillos. Las que empaquetaban tenían que coger así, con una habilidad que os gustaría verlas, 20 paquetes de cada vez y ponerlos en el cajón hasta llenar. Si se despistaban por el motivo que fuera y faltaba uno y el del estanco, porque había una tarjeta de identificación, se tenía que poner el nombre y el número de la operaria que envasaba. Entonces, si el estanquero reclamaba que iba alguna de menos, pues la mandaban según fuera la gravedad. Si era una sola, para el peor sitio de la fábrica, que era donde se picaba el tabaco, llamábamos nosotros el desveno. Pero si ya la falta era más grave, pues se iba a lo mejor un par de días para casa sin sueldo, sí que nos castigaban. Y teníamos que estar puntuales. En la fábrica entrábamos a las 6 de la mañana o a las 2 de la tarde, y si llegabas, ya no te dejaban 5 minutos más tarde, tenías que dar vuelta para casa y después entrabas a mitad de jornada, o a las 10 de la mañana o a las 6 de la tarde. Y entonces perdías medio sueldo. Entonces teníamos que no dormirnos, teníamos casi todas 2 despertadores, uno lo poníamos en la mesilla, yo el otro lo ponía en el tocador enfrente, porque el de la mesilla a lo mejor lo paraba y hacía así, me quedaba otra vez, entonces ya para que el otro me despertara. Dejar de trabajar, no, pero si tu hijo se ponía enfermo, te daban permiso. Sí, nos daban un tiempo para ir al médico, teníamos que llevar el justificante conforme habíamos ido al médico, pero sí, se ponía nuestro hijo enfermo, sí. Dime vos. ¿Te acuerdas de cómo se hacían los pitillos? ¿Cómo los hacías? Bueno, los hacía la máquina. Bueno, pero ¿cómo? Sí, ¿Qué proceso te voy a tenías? explicar. Mira, la máquina se componía de 3 partes. Una que le llamaban la tolva, que era como un depósito de madera. Teníamos que subir unas escaleras. Teníamos, esto cuando entré yo, después todo cambió, pero allí teníamos unos cestones y una pala, y teníamos que con la pala echar en esa tolva el tabaco. Después estaba, que le llamábamos el frente de la máquina, y había unas bobinas de papel, pero así de grandes. Teníamos que colocarlas y teníamos, ¿tú sabes cómo se enhebra más o menos una máquina de coser? Más o menos sabéis cómo se enhebra una máquina de coser. Pues nosotros lo teníamos que hacer con el papel. Entonces, había un depósito con goma, un depósito así con goma, entonces bajaba el tabaco por unas cargas para que, si venía alguna cosa, pasaba por ese papel, lo pegaba, y había una cuchilla que cortaba ya los cigarrillos, y pasaban a una plataforma de madera. Ahí yo sí que lo pasé muy mal cuando entré, porque aunque solo eran 1200 cigarrillos por minuto, teníamos unas cajas de madera así, sin parte de arriba, le llamaban bateas, teníamos que recoger con las manos los cigarrillos y poner, y claro, si no cogías todos, se caían y bueno, no podía. Y yo cuando entré, había una compañera que entró conmigo, que estaba al lado, y yo miraba a ver quién apuraba más de las dos, y lo pasamos los primeros días. Después ya nos sobraba tiempo, ya bajábamos, pero los primeros días lo pasamos francamente mal. O sea, que cuando te acostumbras no es tan difícil. No, después era nada. Y después ya lo hacían las máquinas automáticamente. Cuando vinieron las máquinas, unas que llamaban Haus, alemanas, esas máquinas ya pasaban a la batea, ellas solas los cigarrillos. Nosotros solo teníamos que estar pendientes de sacarlas para una cinta, un telesférico, como si fuera el telesférico cuando vais a la nieve o así. Pues pasaban por el taller, todo alrededor, y nosotros teníamos que colocarlas en ese telesférico.
Dime, nene. Que ahora en qué se ha convertido la fábrica Un poquito más que no te... ¿Ahora en qué se ha convertido la fábrica de tabaco? Pues ahora están en justicia, están para los juicios. Pero cuando freís los cigarros a mano, no se os estropean las manos con lo que tienes. Sí, poníamos unos dedines, nos hacían los mecánicos unos dedines de aluminio 4, y estos 2 dedos, y entonces, porque eran los que más usábamos, y entonces recogíamos cuando nos daba tiempo a ponerlos, porque a veces si se nos atascaba un poco tal ya teníamos que quitarlos porque apurábamos más con las manos. Y sí, las uñas sufrían, sí, las manos también. ¿Tus hijos llegaron a trabajar en la fábrica? ¿Cómo? Si tus hijos llegaron a trabajar. Pues sí, un hijo mío trabajó 1 año y medio y mi nuera 6 meses, pero como ya la fábrica iba a cerrar, pues ya no tuvieron opción a seguir, claro, pero también muy contentos. Yo la verdad que estoy muy orgullosa, fui muy feliz, lloré mucho también, porque en todos los sitios se pasa bien y se pasa mal, porque había cosas pues que, en fin, pero fui muy feliz, muy feliz. Si volviera a nacer y volviera a ver fábrica de tabacos u otro trabajo, yo siempre volvería a trabajar, siempre. Siempre estoy muy contenta de haber trabajado, ya os expliqué antes, por el dinero y por la cantidad de amigas y de... Mira, cuando voy con mi nieta, que una de ellas tiene 10 años, y voy por la calle y dice: abuela, tú no paras de saludar a gente y de pararte, yo me canso de ir contigo, porque claro, trabajé en un sitio de mucha gente, que esa gente tiene familias, que también tengo amistad con sus familias, y para mí pues es muy bonito ir por la calle y encontrarme con gente y saludarme y... ¿Tú cuando tenías hijos y tenías que trabajar, los dejabas solos? Quedaban con su abuela. Como ahora también, que mis nueras trabajan y mis nietos están conmigo. Yo también ahora soy abuela. Porque todo tiene arreglo, ¿sabes? Todo tiene arreglo. Los hijos, seguro que muchos de vosotros aquí también estáis con vuestras abuelas, ¿no? Seguro que sí. Alto. Cuando las máquinas hacían solo los cigarrillos, ¿vosotros qué hacíais? Nosotros ya teníamos que atender a la máquina, porque la máquina también fallaba. Las máquinas son casi perfectas, pero no son perfectas. En principio ya teníamos que recoger los cigarrillos y enhebrarles todo, pero la máquina había que poner el papel, había que poner, tú sabes los cartones de tabaco como son, ¿no? Pues esos cartones no vienen así, vienen planos, había que, se llamaba esponjar, abrirlos porque se venían un poco pegados para que nos atascara la máquina, las cajetillas igual. Las cajetillas que veis de tabaco no vienen hechas, vienen cuadricular. Entonces, tú si abres una y se te forma bien. Venían en bloques, entonces esos bloques había que manipularlos, esponjarlos, para que si iba alguno pegado no atascaran la máquina. No, trabajábamos, ¿sabes? La mecanización fue muy importante y todo, pero el hombre y la mujer siempre tienen que hacer en las máquinas también. ¿Poníais enfermas? ¿Qué pasaba? Pues nos dábamos de baja, íbamos al médico y el médico nos daba un diagnóstico, entonces nos daba un papelito con lo que teníamos y ya no íbamos a trabajar. No creí que iba a tener tanto interés. Tiene mucho interés, Pues me encanta, la verdad. ¿El trabajo propio si usaba eso? Pues mira, teníamos propio e impropio. Mira, ahí se hizo pipa en esta fábrica. Se hizo uno que, si tienes abuelo o bisabuelo, se acordará, porque tu padre seguro que ya no. Se llamaba caldo de gallina, picadura, que eran unos paquetes cuadrados que había que liarlos. Hicimos celtas cortos, celtas largos. Hicimos Lola, hicimos Fortuna Light, Fortuna normal. Hicimos Camel, hicimos Winston. Aquí la fábrica de La Coruña fue una, a lo mejor quedó mal diciendo la más importante, pero por lo menos la segunda más importante. Cuando yo entré a trabajar, en España había 13 fábricas de tabaco, ahora solo hay una. Porque, entre otros motivos, una, porque en España el tabaco sabéis que no está muy bien visto, y otra que también en otros países
tienen los salarios mucho más bajos que aquí, y entonces también las llevaron para Marruecos, para Polonia, para otros países que son más económicos, gana más la empresa. ¿Cuántos cigarrillos tienen en un año? Un año no sé si lo tengo por aquí, pero millones, no sé si no me acuerdo si lo apunté, 20 millones de ellos. Espera, no sé si lo tengo por aquí. No sé si lo tengo. Me parece. Fíjate que lo tengo por aquí, voy a mirar. Escuchamos, silencio. Mira, sí que lo tengo aquí. Mira, que esto no fue lo último, pero se llegaron a 22 millones cajetillas mes. 22 millones cajetillas mes. Por 12 todo el año. Haces la cuenta. Más preguntas. No, para atrás, para allí. A ver, voy a hablar. Los que no hablaron, por favor, que levanten. Los que no preguntaron. Sí, a ver. Una mujer, pero eso es difícil de que te conteste, porque claro, date cuenta, yo entré con 18 años, salí con 57, entonces, cuando entré sí que te lo voy a decir, entré ganando 18 pesetas, ¿no te acuerdas de las pesetas? No, ya no te acuerdas de las pesetas, pues antes eran pesetas y yo cuando entré empecé ganando, que ya era muy buen sueldo, por ejemplo, comparándonos con modistas o con empleadas de comercio, eso, pues nosotros entré ganando 18 pesetas diarias. Eso, bueno. Y cuando salí, pues ya casi no me acuerdo. No, pero bueno, siempre, la verdad, siempre fue un buen trabajo económicamente. Había mucha gente que quería entrar, era sacrificado porque claro, una empleada de un comercio entraba a las 10 de la mañana, como entraba ahora, y nosotros entrábamos a las 6 de la mañana. Entonces, el cuerpo a la larga era sacrificado. Y al principio cuando entré yo, trabajábamos los sábados todo el día, durante varios años, todo el día el sábado. Después los fueron rebajando poquito a poco horas y al final ya los sábados no trabajábamos, que fue una mejora grande, porque para la compra ya teníamos, mis compañeras y yo, por ejemplo, yo le tenía que encargar a mi madre, porque tampoco no había, como hay ahora, Frica, Eroski, allí, Mercadona, el Corte Inglés, que podías ir por la tarde, no, allí había la tienda de barrio o el mercado, entonces a mí me tenía que comprar mi madre, por ejemplo, si quería comer pescado me lo tenía que comprar mi madre, porque yo no tenía opción porque si salíamos a las 2 de la tarde, pues el mercado ya... Antón, sí. ¿Alguna vez una enfermedad vuelta alguna de tus compañeros una enfermedad grave con el trabajo? No, bueno, yo por el tabaco yo no soy médico para saberlo. Enfermedades graves, claro, las hubo, pero también las hay fuera de la fábrica. O sea, que las enfermedades graves, por desgracia, están ahí para todo el mundo. Enfermos, claro, enfermábamos también porque si llegábamos mojadas a la fábrica cuando íbamos andando, porque venían compañeras de Lens, de Malavea, venían de muchísimos sitios, del Mirloque, de cantidad de sitios. Y entonces, claro, ya gripes cogíamos, porque fíjate, llegábamos mojadas y bueno, la enfermedad allí profesional, que yo sepa, yo no sé si yo, claro, como no soy médico, no puedo decirte si eran profesionales o no. Eran enfermedades comunes como otros muchos trabajos que hay. ¿Y cuando cerró la fábrica de tabaco, dónde se hacían los cigarrillos? En otras fábricas que quedaron, cuando se cerró la de Coruña, se hacían en Logroño, se hacían en Alicante, se hacían en otros sitios. Lo que pasa es que ahora estamos cerrando todas, porque ya te expliqué, entre otros motivos, que en España el tabaco ahora está penalizado, las llevaron para otros países que la mano de obra es mucho más barata. Si aquí un empleado gana
1.000 euros o 1.500, no sé, lo que dan ahora mis compañeros, pues a lo mejor allí con 300 ya les pagan. Entonces las empresas lo que quieren es ganar. Más o menos había distintas variedades de tamaños de cajas. No, 20 cigarrillos llevaban los que estos cigarrillos, todas las cajetillas son iguales. 20 cigarrillos cada cajetilla. A ver, pues allí, sí, que había otra. A ver, ahí ya. Alborada, venga. Mirando los pitillos, ¿los llevabais a mano o a mano? No, en la máquina. Se abre en máquina. Porque si no, lo que se hacía a mano, sí que ya comenté antes, que eran las farias y los cigarrillos entre finos, que son como puros muy finitos, muy pequeños, y las farias, que ya dije antes, que eran mundialmente reconocidas. Las pedían de todo el mundo. Se hicieron horas extraordinarias, muchas veces, bueno, tenían cigarrillos, porque la producción de la jornada de 8 horas no llegaba, porque las pedían las farias de todo el mundo. ¿Cuál fue la que más te gustó de este trabajo? Bueno, me gustó casi todo. Cuando entré, pues claro, me gustaba la máquina porque era lo que conocía, no conocía lo otro. Después, cuando pasé a jefa de equipo, también me gustaba, aunque a veces tenía mis disgustillos, porque tú ahora si te pones de jefa de tus compañeras, por muy buena que sea, no los vas a tener contentos, porque se van a acordar de cuando eras compañera, pero tú cuando pasas a ser jefa, tienes que variar el concepto, porque a ti te obligan a hacer cosas que aunque tú no estés de acuerdo, las tienes que hacer. A mí me decían, hay que hacer esto. Yo me rebelaba a veces, delante de mis jefes no estaba de acuerdo. No, claro, tenía que hacer. Pero bueno, de todas maneras, creo que era en buen lugar. Traté de llevarlo lo mejor posible, para mí y para mis compañeras. A ver, estos dos niños que estaban aquí, venga. A ver, un momento. Sí, ¿ves? ¿Las máquinas cómo funcionaban? Las máquinas funcionaban primero por vapor y después por electricidad. Y los pitillos ya antes como se hacían. Y las cajetillas, cuando los pitillos ya los expliqué. Ya te dije, se echaba el tabaco por un lado, el papel por el otro, y había una cuchilla que los cortaba y los recogíamos. Y las cajetillas ya venían, o sea, se colocaban en un alcohol, se llaman las bateas con los cigarrillos bajaban y pasaban al papel y allí se formaba la cajetilla, se pegaba con una goma especial y últimamente ya iban para los cartones, porque no había cartón, salían las cajetillas solas. Ahora últimamente ya sabes que salen los cartones. Dijiste que la fortuna era vuestra Sí. y la fortuna no existía de... También, lo que pasa es que, mira, cuando yo entré en la fábrica de tabacos en Italia, después pasó a ser a Italia, después pasó a ser una compañía inglesa, y yo ahora ya no sé ni lo que es, porque yo ya hace 18 años que me fui y ahora ya no sé si siguen a manos de los ingleses, que yo ahora tengo vinculación emocional y sentimental, pero ya económica y profesional ya no tengo nada, ya no tengo nada. Lola, ¿te importa falar dende aquí adiante, por favor? No. Yo era porque... Sí, pero así te explico. Venga, Víctor, alto. ¿Tú fumabas? Yo, algo sí, pero poquito. Muy poquito. Pero algo sí, algo fumé. Había gente que cuando salía de la fábrica, o sea, en vez de por pedir sueldo, pues a veces pedían una cajetilla y se quitaban el sueldo. No, nosotros ya nos daban. Bueno, en principio, ves, mira, es otra de las cosas que ganamos, les digo a vosotras, las chicas. Fue otra lucha que ganamos. A los compañeros, a los hombres, les daban al mes 3 cartones de tabaco. Se llamaba tabaco de regalía, para que fumaran en la calle, ¿no? Y a las mujeres no nos los daban. Entonces las mujeres, pues nos enfadamos y reivindicamos y al final conseguimos llevar, nos regalaban todos los meses 3 cartones y el mes de julio con la paga y el mes de diciembre nos daban 6 cartones y una caja de farias. Extraordinario. Los farias son puros que se hacían aquí. Se llaman preguntas.
¿Quién no ha preguntado? ¿Quién no ha preguntado? A ver, aquel niño de azul. ¿Cada cuánto pagaba? Pues mira, primero, cuando yo entré, cada 15 días. Nos pagaban en quincena y nos pagaban en la fábrica. Es más, yo incluso también pagué cuando, antes de ser jefa de equipo, fui capataza, que se llamaba, había varias categorías, y entonces a nosotros, cada capataza, teníamos un grupo de personas y bajábamos a caja y nos daban el dinero que justo que pertenecía a ese grupo que llevábamos. Nosotros lo teníamos que meter en los sobres, cuadrarnos, no equivocarte, no darla una más y otra menos, y repartirlo por las máquinas al grupo que teníamos en nuestro campo. Pero después, cuando los sueldos se fueran elevando y ya era mucho dinero, primero bajamos a caja a cobrar. Bajábamos, que había en la planta de abajo, había el cajero que nos pagaba. Pero después, cuando, claro, con los años los sueldos van creciendo, ya nos pasaron la nómina al banco, porque ya era mucho dinero, había peligro que al llevarlo a la fábrica pudiera haber... Y entonces ya cobrábamos cada uno en el banco que escogía. A ver, escribe. Y mira, y ahí también os voy a contar una anécdota que pasaron algunos hombres que engañaban a sus esposas con lo que ganaban, les cogían algo para ellos. Y entonces cuando empezamos a cobrar por el banco, pues claro, como iban una cartilla, las esposas se enteraban de lo que ganaban de verdad. Y entonces ahí hubo algún problemilla con algún matrimonio. Así que vosotros no engañéis nunca a vuestras esposas, porque de una manera u otra ellas se van a enterar. Alto, venga. Cuando alguna mujer o algún hombre Escuchar a vuestro compañero. dejaban trabajar igual o no le dejaban. ¿Cómo? Cuando alguna mujer o algún hombre era negro, le dejaban trabajar igual o no le dejaban. Sí, si tenías la misma capacidad. En principio no estaba muy contemplado, pero después sí, con el tiempo ya te dije que las mujeres fuimos ganando terreno, fuimos haciendo protestas, fuimos tal, y sí, al final había equiparación, siempre ganando la mujer algo menos, hasta que yo me fui, después no sé, pero hasta que yo me fui, pero vamos que sí, acabó habiendo mujeres mecánicos también, sí, y eso parecía impensable al principio. Estos dos niños aquí, a ver, sí. El papel que se utilizaba para enrollar, digamos, la planta molida, ¿era papel normal o era papel especial? Claro, era un papel que tenía que tener una textura para que no se rompiera. Eran unas bobinas así de grandes, teníamos que dejar mucho, ¿no? Entonces la muñeca nos quedaba... A ver, el último, sí, es que hemos encontrado un vídeo y quería que nos lo explicara usted. Vamos a la última pregunta. ¿Quién? A ver, la niña, sí. Más alto. No, yo lo que vale ya algo de reserva y no, gracias a Dios, como no lo había dicho, siempre tuve bastante. Maruxa Pantín vive nunha humilde casa mariñeira do Portiño, na Coruña. Os dous fillos que ten durmen mentras ela escoita unha carta que lle leu un veciño. Daquela, menos do 5% das galegas sabían ler. A carta é do seu home que xa hai 2 anos que emigrou a Argentina e as novas non son boas, non manda cartos. Maruxa terá que volver ir mañá á fábrica de tabacos para ver se por fin lle dan un traballo. Por medio dun familiar, leva meses tratando de conseguir un posto na fábrica e non é doado. De todos os xeitos, vai no intentar de novo. O caso de Maruxa é o dunha viúva de vivos. Como definiu Rosalía de Castro, aqueles milleiros de mulleres que tiveron que enfrontarse ás dificultades de sacar adiante unha familia sen a axuda do home. A emigración masiva do século XIX, que foi maioritariamente masculina, fixo que se feminizase o traballo, tanto no agro como nas poucas fábricas que había. Nesta fábrica de tabacos da Coruña deixaron parte das súas vidas algunhas daquelas viúvas de vivos. Maruxa conseguiu finalmente e grazas á axuda do seu familiar entrar na fábrica.
colocárona no taller de desveado, un dos labores máis duros. Entre as moreas de fardos de tabaco, a súa ocupación consiste en separar a bea da folla. Non era unha tarefa de precisión, senón sobre todo de aguante físico. Realizábase nunhas condicións hixiénicas moi precarias. A mestra de taller fíxase especialmente nas mans de Maruxa. Leva poucos días e quere controlala. Hai que traballar a bo ritmo e non son tolerables unhas mans lentas. As donas constituíron unha forza insustituíble no tardío e lento proceso de industrialización en Galicia. As cigarreiras coruñesas formaron o maior colectivo de obreiras de toda Galicia reunidas nunha soa fábrica. A mediados do 19 chegaron a traballar nela 4.000 mulleres, casadas como Maruxa, viúvas e unha porcentaxe alta de solteiras. Era moi frecuente a presenza de varios membros dunha mesma familia. Ás veces coincidían ata 3 xeracións. Algunhas entraban aos 9 ou 10 anos e permanecían na fábrica ata despois dos 70. Non foi ata 1908 cando se prohibiu o traballo a menores de 16 anos. A maioría das obreiras non sabían ler e procedían de barrios da Coruña e do rural. As xornadas de traballo no 19 eran extensísimas. Non se cobraba por horas, senón por traballo feito. Entrábase ás 7 da mañá, pero non había hora de saída. Os salarios que recibían as mulleres por fazer o mesmo traballo cos homes eran bastante inferiores. Entre un terzo e a metade do que recibían eles. Estaba claro, a sustitución do traballo masculino polo feminino tiña unha finalidade basicamente económica, a de reducir os custos de produción. Sindicalmente, as cigarreiras non se organizaron ata 1916, pero antes contaron con sociedades de solidaridade e protagonizaron motíns e folgas diversas. En todo caso, houbo que esperar ao século XX para que as cigarreiras conseguiran avances importantes nas melloras das súas condicións laborais. Estamos na Casa Museo da escritora Emilia Pardo Bazán. Ela reflectiu con mestría o ambiente da fábrica de tabacos na súa novela La Tribuna, protagonizada por unha cigarreira, Amparo. A novela translucía unha crítica contra a situación daquelas obreiras, pero nela, dona Emilia apuntaba algo do que as mulleres xa empezaban a tomar conciencia. O feito de que cobrar un salario lles daba certa independencia con respecto a aquelas que dependían totalmente dos homes. Senón, escoiten o que escribía na Tribuna. Outra causa para que Amparo se reconciliase de todo coa fábrica foi o feito de atoparse en certo modo emancipada e fora da patria potestade desde o seu ingreso. Maruxa, a nosa protagonista, debeu sentir de algún xeito ese alento de independencia ao cobrar o seu primeiro salario. Con eses cartos había algúns asuntos urxentes que atender na casa, pero ela xa estaba pensando en gañar máis para mercar uns zapatos. Era o seu pequeno soño. Esta escultura é unha homenaxe ás traballadoras da fábrica de tabacos daqui da Coruña, que, como no caso de Maruxa, foron das primeiras obreiras da industria galega. Ben, xa vimos que o traballo das mulleres foi e segue sendo imprescindible tanto no agro como nas fábricas. Pero... Digo, si se fijaron en los gorros que llevaban las operarias, eso también lo llevé yo. Y como anécdota, también os cuento que teníamos un jefe catalán que era muy estricto, era muy buen ingeniero, pero como, a ver, para el personal era muy duro. Entonces nosotros éramos chicas de 16, 18, 20 años. Entonces, y pues claro, nos gustaba estar guapas. Trabajábamos los sábados, como ya os he dicho antes, entonces se traían unos moños, que no sé si los recordaréis de vuestras abuelas, unos peinados y así, entonces nosotros poníamos, en vez de poner el gorro que nos mandaban, lo poníamos así, como una diadema, y cuando venía el jefe llamaba a las encargadas, a las maestras, aquellas se llamaban maestras, después jefe de equipo, y les montaban cada una, ellas venían,
uff, y nosotros pues, primero lo colocamos así, pero cuando veíamos que daba la vuelta, ya marchó don Juan, volvíamos a poner el gorro para salir guapas para nuestros novios, o para ir al baile, para lo que fuera, porque si no salíamos con el pelo todo espechugado. Y estos eran los gorros que habéis visto ahí, y que sí que dio mucha vida. Lo que os decía, y sobre todo a las chicas, mira como esta última que quedó contenta con su primer salario porque no tenía que depender de nadie para gastarlo en unos zapatos que no los tenía, fue todo eso. Yo os aconsejo a todos, niños y niñas, que luchéis mucho ahora ya desde niños por llegar a ser lo máximo que podáis o que os guste, pero a las chicas también. Las chicas hoy, porque es el Día de la Mujer, hago más hincapié en ellas. Ser siempre vosotras, no dependáis de nadie. Casaros muy enamoradas, juntaros en pareja, pero siempre siendo vosotras. Ese es mi consejo. ¿Alguna cosa más? Bueno, muchísimas gracias. El grupo de compañeras que son amigas se reúnen como ayer, por ejemplo, y trae una foto porque queda un trocito en la fábrica ahora convertida en sede judicial de los azulejos que llevan ahí pues 200 y pico años, ¿vale? Estas escaleras ya las subí yo 38 años, mis compañeras, y querían tirar todo, pero el arquitecto se negó a que se tirara la identidad de la fábrica, porque estos azulejos son la identidad de la fábrica. Son muy bonitos. Tienen 200 años. Alguno que se había caído, creo que les costó. Lo han rehabilitado. Pero creo que les costó conseguir que... Y nada más. Bueno, que seáis muy felices.